¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da tanto gusto volvernos a encontrar en este medio. Radio Jai 104.3 FM aquí en Tizayuca. Gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente reunidos con la única finalidad de bendecir el nombre de nuestro Dios por medio del estudio de su palabra. Gracias a Dios porque hoy vamos a comenzar un nuevo estudio. Te decía la semana pasada que hoy vamos a comenzar a conocer, a entender lo que es el verdadero ayuno. Pero vamos a orar para comenzar y sin más preámbulos. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre de la gloria, Señor, te doy muchas gracias, Padre, por este día, Señor, porque tú nos permites estar nuevamente reunidos, Señor, para estudiar tu palabra, Señor, más a profundidad. Gracias te doy por la vida de mis hermanitos en la fe, Señor, que ya están, Señor, conectados a esta frecuencia, Señor, para escuchar, Señor, el estudio del ayuno, Padre. Gracias te doy también, Señor, por los amigos y amigas que también fielmente, Señor, se conectan cada lunes a las 11 de la mañana, Señor, para escuchar estos estudios. Te doy muchas gracias, Padre. Gracias por el privilegio que me das de servirte, Señor, de poder transmitir a otros tu bendita palabra, Señor. Te doy muchas, muchas gracias, Señor. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que quites todo estorbo, Señor, todo aquello que pueda venir a robarnos, Señor, la atención, Señor, a este tiempo de estudio. Te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, que abras nuestros oídos espirituales, Señor, para que podamos entender tu palabra, que nos dé sabiduría de lo alto, Señor, para entender tu palabra a cabalidad, Señor, que la entendamos correctamente, Señor, que sea tu Espíritu Santo en esta hora, Señor, trayendo a nuestras vidas, Señor, el entendimiento correcto, Señor, que podamos, Señor, quitar de nuestras vidas, Señor, todo aquello, Señor, que lo hemos aprendido mal, Señor, por mucho tiempo, Señor, o que nos han enseñado mal, Padre. Y que hoy, Señor, tu palabra venga a traernos, Señor, esa luz, ese entendimiento, Padre, para poder, Señor, llevar a cabo tu palabra correctamente, Señor. Que nos redarguya tu espíritu, que nos enseñe, que nos corrija, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, te pido que sea tu espíritu, Señor, el que tome lugar en este momento, Señor, que use mi vida, Padre, para hablar tu palabra, Señor, correctamente. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén. Pues vamos a comenzar, vamos a estudiar, vamos a comenzar el estudio del ayuno, vamos a ver, a estudiar lo que es el verdadero ayuno. Quizá a lo mejor tengamos pues un leve conocimiento de lo que es el ayuno, pero hoy vamos a comenzar a entender, a aprender. Le vamos a pedir a Dios que por medio del Espíritu nos lleve al conocimiento correcto de lo que es el verdadero ayuno. Porque déjame decirte que el ayuno es una decisión concienzuda e intencional para abstenerse del placer de comer por cierto tiempo. ¿Y con qué finalidad? La finalidad es para obtener beneficios espirituales vitales para nuestra vida de cristianos. Cuando tú y yo decidimos hacer un ayuno, debemos de hacer bien conciencia, de pensar en que esto es algo muy importante, que no es nada más la mera idea de que voy a dejar de comer, ¿verdad? Hay gente que, pues, que deja de comer por otras situaciones, porque a lo mejor quiere bajar de peso, no sé, por diferentes circunstancias. Pero cuando determinamos como cristianos hacer un ayuno, determinamos con
con mucha atención y detenimiento, con responsabilidad de dejar de comer, nos abstenemos de comer alimentos sólidos. Incluso muchas veces también nos abstenemos también de tomar líquidos, pero lo hacemos de una manera responsable, de una manera con un pensamiento específico, que es el de obtener beneficios espirituales vitales para nosotros. Y vamos a ir viendo cuáles son esos beneficios que podemos obtener a través del ayuno, de un ayuno bien establecido, de un ayuno bien entendido, de un ayuno que tomamos o que hacemos por una determinada razón. Mira, todos los grandes hombres que se mencionan en la palabra de Dios ayunaron. Todos esos grandes hombres de los que escuchamos esas grandes victorias que llevaron a cabo en el Señor y que hicieron grandes proezas en el pasado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, fueron hombres que llevaron a cabo ayunos con determinados propósitos. Vemos a Moisés ayunó, David, Nehemías, Jeremías, Daniel, Ana, Pablo, Pedro e incluso nuestro amado Jesucristo ayunó. Él también ayunó, todos ellos ayunaron. Y de todos ellos, tanto Moisés como David, Nehemías, Jeremías, Daniel, Ana, Pablo, Nehemías, Pedro, Jesús, todos ellos ayunaron con un propósito específico. No nada más es de que tú y yo digamos, hoy me levanté con ganas de ayunar y pues no voy a comer todo el día. No, es ayunar con un propósito específico. Acuérdate, ¿te acuerdas cuando dice la palabra de Dios, cuando aquellos hombres llegaron y dijeron, Señor, ¿por qué tus discípulos no pudieron sacar estos demonios? Hicieron y no pudieron hacer nada. Y el Señor dijo que hay situaciones que solamente con oración y ayuno pueden llevarse a cabo. Entonces, hay cosas específicas que requieren del ayuno y que las vamos a ir aprendiendo por medio de este estudio. Quizás alguna vez, ¿verdad? Hay gente o alguna vez por nuestra mente ha pasado, ¿verdad? Ay, híjole, a mí cómo me gustaría ser como fulanito de tal, ¿verdad? Como Josué, que detuvo el sol y la luna, o como Moisés, que abrió el mar rojo, o como Elías, ¿verdad? O como tal personaje de la Biblia que hizo cosas extraordinarias. Y quizá a lo mejor llegamos a pensar que desearíamos ser como ellos o como un Pedro, ¿verdad? Que cuando pasaba, dice la palabra de Dios, que con su sola sombra que pasaba por encima de los enfermos, sanaban. Entonces, vemos ejemplos extraordinarios en la palabra de Dios, pero que si vemos su historia, vemos cómo es que ellos tenían ese poder que Dios depositaba en sus vidas por alguna razón específica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran hombres que tenían tiempos de oración, tiempos de estar con Dios, tiempos de ayuno, que son tan importantes y tan vitales en la vida del cristiano, en tu vida y en mi vida como cristianos, son vitales, son muy vitales, así como en la vida
no, diaria en la vida biológica, nuestros cuerpos, ¿verdad? Necesitan que respiremos, necesitan que tomemos agua, necesitan que comamos alimentos, alimentos balanceados. Y así como en el cuerpo físico, necesitamos cuidarlo, porque si no, entonces empezamos a tener deterioro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Si no tomamos agua, incluso nuestros riñones se dañan por la falta de agua o por determinada falta de alimentos, por el calcio. Comenzamos a tener fallas en nuestro organismo. Si no tenemos nuestros pulmones sanos, pues comenzamos a tener problemas para respirar. Así también el nuevo hombre, nuestra nueva naturaleza, necesita ser alimentado, necesita ser atendido por medio de la oración, que es como el oxígeno para nuestra vida, por medio de la palabra de Dios, que es nuestro alimento diario, porque allí vamos a encontrar el testimonio de Jesús, vamos a encontrar esa palabra verdadera y sana, vamos a encontrar el alimento, los nutrimentos necesarios para nuestro nuevo hombre, para nuestra nueva naturaleza. Y el ayuno es una parte esencial también de nuestro equilibrio en nuestra alimentación y que necesitamos entender cabalmente. Ya estuvimos viendo que en otros estudios, y lo vamos a ver más adelante, que la palabra es vital para nuestras vidas, porque en él vamos a encontrar todo el alimento necesario para nuestro espíritu. Y ya vimos la oración, que la oración es vital, es el momento que tú y yo tenemos un encuentro con Dios y por medio de esos encuentros vamos a tener notables transformaciones en nuestras vidas, porque hasta nuestra manera de hablar va a cambiar, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de recibir una respuesta de Dios va a cambiar. Si la respuesta de Dios es sí, gloria a Dios. Si la respuesta de Dios para nuestras vidas es un no, también vamos a terminar alabando y glorificando a Dios, porque sabemos que la decisión que Dios tomó para nuestras vidas es la mejor. Pero ahora vamos a ver el ayuno. ¿Qué parte importante en la vida del cristiano tiene lugar el ayuno? Y vemos aquí, te mencionaba yo, que vemos grandes hombres personajes extraordinarios de la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que llevaban a cabo el ayuno, formaba parte de su vida como cristianos. Era sumamente importante el ayuno. Y te decía yo que muchas veces cuando leemos la palabra de Dios y vemos las grandes proezas que el Señor llevó a cabo por medio de estos hombres, quizá muchas veces diríamos, híjole, yo quisiera tener una fe como la de Moisés, o una fe como la de Elías, o una fe como la de Eliseo, o una fe como la de Pedro, para poder hacer esas grandes cosas. ¿Sí? Pero también tenemos que ver qué clase de vida cristiana llevaban para poder llegar a ese punto. Y tú y yo podemos llegar a ser esa clase de hombres y mujeres que vemos que están escritos allí en la Biblia, si nosotros tenemos tiempos con Dios, si nosotros estudiamos la palabra de Dios, si oramos con frecuencia, si hacemos un hábito en nuestras vidas diario de orar. Y si también a nuestra dieta diaria como cristianos le añadimos el ayuno, vamos a ver que nuestras vidas van a ver cosas extraordinarias. Vemos que cuando Pedro pasaba, dice la palabra de Dios, que con su sola sombra los enfermos sanaban. O también vemos a un Pablo
cuyas ropas hacían que las personas que las tocaran fueran sanadas o liberadas. Incluso la gente los veía tan llenos de Dios que incluso cuando sus ropas rozaban a los enfermos, eran sanados. Qué extraordinario, qué hombres de fe, qué hombres tan llenos del Señor. Eran hombres que verdaderamente seguían las pisadas de su maestro. Vemos también alguna vez, quizá, ¿verdad? Cuando leemos a Juan, podemos decir que me gustaría ser como Juan, ¿verdad? Ese Juan que recibió la revelación del Apocalipsis. Y pensamos, ¿qué pudo ver Dios en esos hombres que depositó el poder y que les permitió que Dios obró a través de sus vidas haciendo esas grandes maravillas? A Juan recibiendo el Apocalipsis, él viendo, ¿verdad? Siendo llevado en el Espíritu hasta el tercer cielo donde estaba el Señor y que además le permitió ver las cosas venideras hasta el regreso del Señor, hasta los cielos nuevos, las tierras nuevas, la nueva Jerusalén. Y decimos, ¿cómo Juan pudo ver todas esas cosas extraordinarias? Entonces, nosotros, ¿verdad? Como cristianos, como creyentes, admiramos todas esas maravillas, todas esas grandezas que estos grandes hombres de Dios, que estos hombres que se depositaban en las manos de Dios hicieron grandes proezas. Porque también, déjame decirte que así como vemos todas esas grandes cosas que Dios hizo a través de estos hombres, también vemos esos grandes errores y esas grandes fallas que tuvieron. ¿Por qué Dios permitió que fueran escritas? Para que vieran que eran hombres como tú y como yo, con errores, con faltas, con arrebatos, con un carácter volátil, pero que cuando se depositaron en las manos de Dios, cuando sujetaron sus vidas a Dios, sus vidas fueron transformadas de una manera extraordinaria. Y que eso mismo puede pasar contigo o conmigo si nos dejamos depositar, si sujetamos nuestras vidas al que todo lo puede. Y entonces seremos transformados y podremos hacer grandes maravillas, dice el Señor. Y estas cosas que yo hago, mayores harán ustedes y seguirán a todos aquellos que me sigan. Todos aquellos que guarden mi palabra, que guarden mis mandamientos, todos aquellos que nos sujetemos a la voluntad de Dios, podremos hacer grandes proezas. El Señor podrá usar nuestras vidas como usó las vidas de estos grandes hombres que admiramos y que vemos que eran hombres que hacían cosas tremendas por medio del poder del Espíritu Santo, que por medio del Espíritu Santo que estaba en sus vidas. Vemos en el Nuevo Testamento hombres de fe extraordinarios que no les importó tener, todos los discípulos del Señor tuvieron muertes terribles, muertes dolorosas, pero cuando murieron alabando a su Señor, glorificando y dando gracias de morir por el nombre del Señor Jesús, porque para ellos era un honor, y que nosotros debemos también de sufrir, y si es necesario morir, también morir, glorificando el nombre de nuestro Dios por tener la oportunidad, el honor de morir por Jesús. Pero ahora, ¿verdad? Hay gente que lleva una doble vida y que por esa doble vida es vituperado y luego dice, es que me ofenden porque creo en Jesús. No,
Si tú eres una persona que dice ser cristiana, pero tienes una doble vida y eres una persona que haces cosas incorrectas, eres un adúltero y la gente te dice, y dices que es cristiano, que Jesús vive en su vida y luego dice esta persona, es que me ofenden porque soy cristiano. No, no te ofenden ni te agreden por ser cristiano. Te ofende, la gente te dice cosas porque tienes una doble vida, porque eres hipócrita. Porque cuando los hombres sufren verdaderamente por Jesús es cuando llevan una vida correcta, cuando llevan una vida que glorifica al Padre y no hombres o mujeres que únicamente digamos de boca que amamos a Dios, pero llevamos una vida peor que la del inconverso. Entonces, tenemos que adoptar una vida correcta y si verdaderamente estamos en esa búsqueda, en ese caminar correcto con Dios, tendremos tiempo de oración, tendremos tiempo de estudio de la palabra, tendremos tiempos para meditar la palabra con el Señor, conversaciones con Dios y también tendremos tiempo de ayuno, de un ayuno correcto, como la que llevaron estos hombres que ayunaban con un propósito correcto, con un propósito específico. Este poder era manifestado porque ellos se comprometieron a las, híjole, hermano, te decía yo hace un momento, ¿verdad? Que cuando llevamos una vida, una doble vida, y luego todavía nos atrevemos a llenarnos la boca diciendo, es que me ofenden porque soy cristiano. No, hermano, te dicen cosas porque eres hipócrita, porque llevas una doble vida, porque dices ser cristiano, pero llevas una vida terrible. Y estos hombres, estos creyentes que el Señor usó y que hizo grandes proezas por medio de estos hombres, tenían este poder que se manifestaba en sus vidas, este tremendo poder que salía de sus vidas, como Pedro que con las solas sombras sanaban los enfermos, o con Pablo que con sus ropas rozaba a los enfermos y sanaban. Era un tremendo poder espiritual que se manifestaba en sus vidas, porque Jesús los usaba de manera tremenda. Porque estos hombres se comprometieron a las altas normas de la práctica de su fe para que Dios pudiera usarlos para cumplir esos propósitos que Dios tenía por medio de ellos usarlos, para que los propósitos de Dios se cumplieran en este mundo. Dios usaba a esos hombres, pero estos hombres se comprometieron a esas altas normas de vida que tenían que cumplir por medio de su fe. Y esas altas normas de vida en la fe son esas mismas normas que Dios quiere que tú y yo cumplamos. Y que si nosotros no lo hacemos, indudablemente no podremos ser esa clase de creyentes que Dios espera que seamos. Porque hay normas que Dios establece, preceptos que Dios establece y que son altos y que no puede cumplirlos cualquiera, sino solamente los que se comprometen, solamente los que queramos comprometernos realmente en la obra del Señor y que abracemos nuestra fe, porque dice la palabra de Dios que la fe es la esperanza de lo que no se ve y la convicción de lo que estamos esperando y que no lo podemos ver todavía, pero que sabemos que va a llegar. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Déjame decirte lo que dice la palabra de Dios al respecto. Dice la palabra de Dios.
En Hebreos 11:1 dice la palabra de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la clase de fe que Dios espera que tú y yo tengamos. Esa clase de fe que tenemos la certeza de lo que estamos esperando. Dios, el Señor Jesús dijo que va a venir y tenemos la certeza de que va a venir. Tenemos la esperanza de que Él va a venir y de que vamos a ir con Él. Y que si no lo vemos con nuestros ojos cuando Él venga, sabemos que vamos a ser resucitados y que tenemos un lugar allá con Él, porque Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Esa es nuestra esperanza. Y dice, y la convicción de lo que no se ve. Que tenemos la firme convicción de que Él está, de que Él existe, de que lo que Él ha prometido Él lo va a cumplir y de que hay cosas que no vemos, pero que ahí está. Así como el viento no lo vemos, pero ahí está. Entonces, Dios quiere que tengamos una fe inquebrantable, una fe que cubra los estándares de Dios, las normas de Dios, para que entonces nosotros podamos ser usados con ese poder con que usó a todos aquellos hombres que se dejaron usar cuando pusieron en práctica esa clase de fe para cumplir los propósitos para los cuales nos llamó a ti y a mí. Y de acuerdo con esto, la oración y el ayuno eran parte de sus vidas. Vemos a estos grandes hombres que se mencionan en el Antiguo Testamento y que se mencionan en el Nuevo Testamento, que fueron hombres de oración. Y si recuerdas, lo hemos estado estudiando y hemos estado leyendo muchos pasajes de la palabra de Dios, de cómo congregaban a todo el pueblo a la oración y al ayuno. Eran hombres que formaba parte de su diario vivir la oración, el ayuno, el estudio de la palabra, y que sin esos sin estas tres cosas, no podemos llegar a ser los cristianos que Dios espera que seamos. Porque no podemos orar y no estudiar ni ayunar. No podemos ayunar sin estudiar ni orar. No podemos leer la palabra de Dios sin orar y sin ayunar. Tiene que ser un conjunto. Estas tres cosas son vitales para nuestra vida como cristianos: la oración, la palabra de Dios y el ayuno. Estos hombres tenían como parte de su vida la oración, el ayuno y el estudio de la palabra. El ayuno es uno de los pilares de la fe cristiana. El ayuno es un pilar que sostiene la vida cristiana y sin ese pilar andamos cojeando y estamos fracasando y dando traspiés porque necesitamos hacer de nuestras vidas o formar parte de nuestras vidas el ayuno. El ayuno es mencionado en 1/3 de la escritura. Fíjate qué importante debe de ser el ayuno, que la tercera parte de las Sagradas Escrituras hablan del ayuno. Y también se habla de la oración. Entonces, los pilares de nuestra vida cristiana, uno de los pilares importantes de nuestra vida cristiana es el estudio de la palabra de Dios, la oración, el ayuno. Son pilares importantes de nuestra vida cristiana y que sostienen nuestra vida cristiana. Y son pilares poderosos que sostienen nuestra vida de fe. Aún así, la mayoría de los cristianos colocan el ayuno allá, en el fondo de su experiencia como creyentes.
Y muchos consideran que la práctica regular del ayuno es casi fanática. Entonces, muchos de los cristianos, aún de los cristianos que estamos activos dentro de la iglesia, al ayuno no le da importancia. El ayuno viene a ser como algo que se usa muy de vez en cuando. Pero sabes una cosa, hermanos, como acabo de decirte, el ayuno es una parte vital de nuestras vidas. Es un pilar importante que sostiene nuestra vida cristiana. Y aún así, te estoy mencionando yo aquí que muchos cristianos consideran que la práctica constante del ayuno, muchos cristianos llegan a considerar que es una práctica fanática. Pero no es así, hermanos. El ayunar no es una práctica fanática, es parte de la vida cristiana, es parte de nuestro diario vivir. Y en el pasado no era así, hermanos. Ahora muchos cristianos lo ven así, así como que es que el ayuno ya lo están haciendo como como algo fanático, como fanatismo. No es así. En el pasado, los cristianos de la iglesia primitiva, los cristianos del Antiguo Testamento, los seguidores de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, o seguidores de Cristo, era una práctica totalmente normal. Tanto la oración, el ayuno y la escritura eran parte esencial de su vida cristiana. Y que ahora nosotros debemos seguirlo haciendo. Porque por eso tenemos tantos traspiés, por eso tenemos tantos problemas, por eso nuestra fe está tan debilitada, porque no ayunamos. Porque tenemos oración de vez en cuando. Estudio, pues ni se diga, el estudio totalmente excluido de nuestra vida. Únicamente abrimos la palabra, o muchos cristianos abren la palabra solamente cuando van a la iglesia. Y de allí en fuera nunca abren su Sagrada Escritura para estudiarla, para leerla, para escudriñarla. La oración, pues ni se diga, hay quienes ni siquiera oran cuando comen sus alimentos. Hay gente que ni siquiera ora cuando se levanta o cuando se acuesta. Mucho menos el ayuno. Mucho menos el ayuno. Y es tiempo, hermanos, de que echemos manos de estos recursos que Dios puso en nuestras manos, como es la palabra de Dios, la oración, el ayuno. Es tiempo de que echemos manos de ellos, de estos recursos, y que los pongamos en práctica, hermanos, porque entonces podremos ver cambios tremendos en nuestra vida diaria, en nuestra vida de devoción a Dios, de nuestra vida como portadores de la gloria de Dios. El ayuno en el pasado, en la iglesia primitiva, en los grandes hombres del Antiguo Testamento, el ayuno era visto como de mucho valor e importancia dentro de la iglesia primitiva, en el pueblo de Israel. El ayuno era importante, por eso estos hombres de Dios, estos profetas, congregaban al pueblo en oración y ayuno, porque conocían el poder, la eficacia de la oración y del ayuno, y que eso agradaba a Dios. La iglesia primitiva hacía lo mismo. Lo veían como cosas de gran valor, de gran importancia, la oración y el ayuno. Se enseña y practica tan poco sobre el ayuno que ya no lo entienden ni los mismos cristianos. Y eso sí es cierto, hermanos. Se enseña y se practica tan poco el ayuno dentro de la iglesia que la verdad que los cristianos ya no entienden ni para qué se hace el ayuno, ni para qué sirve. No entienden qué objetivo tiene el ayuno. Especialmente
los nuevos convertidos, aquellos que van llegando a formar parte del cuerpo de Cristo, pues cuando llegan a escuchar la palabra ayuno dicen, ¿y eso qué es? ¿Qué quiere decir eso? ¿Para qué sirve? Porque ya no se habla en la iglesia del ayuno. Y si los cristianos que ya tenemos años en el cristianismo no entendemos para qué es el ayuno ni para qué sirve, mucho menos los nuevos creyentes tienen la menor idea de lo que es el ayuno y para lo que sirve. Ellos no oyen o ven creyentes maduros ayunando. No ven estos nuevos convertidos, pues no ven a los creyentes que ya tienen años en el evangelio, pues nunca los ven ayunando, no los ven poniendo en práctica el ayuno dentro de la iglesia y por lo tanto, pues obviamente ellos concluyen que es algo que tiene poca relevancia dentro de la iglesia. Sin saber ellos que verdaderamente tiene importancia. Estos nuevos creyentes que llegan a la iglesia y que no ven que se practica el ayuno, pues obviamente ven que piensan cuando leen en la palabra de Dios o cuando escuchan la palabra ayuno, piensan que solamente tiene una relevancia como, pues no sé, como historia, como algo histórico dentro de la iglesia. Porque nunca lo ven practicar, porque nunca lo oyen mencionar de la iglesia y cuando se menciona es porque lo leen, lo escuchan que se está leyendo en la Biblia, pero pues piensan que, bueno, que es parte histórica de la iglesia. Y no, hermanos, el ayuno es tan importante hoy en día como lo fue en el Antiguo Testamento, como lo fue en tiempos de la iglesia primitiva, lo es ahora. Y hoy debiéramos de tenerlo en práctica con mucha más razón, hermanos. Estamos pasando tiempos tremendos, tiempos de cumplimiento de profecías muy importantes para el pueblo de Dios, para la iglesia, para el mundo. Y estamos teniendo en poco el ayuno cuando debiera de ser algo tan importante dentro de la iglesia. Es parte, te decía yo, es una parte vital, es un pilar importante dentro de la iglesia y que debemos de considerarlo y traerlo nuevamente a las iglesias, al cuerpo de Cristo, a que sea ejercitado por el cuerpo de Cristo. No solamente de manera personal, sino como cuerpo de Cristo. Instituir dentro de la iglesia tiempos específicos como cuerpo de Cristo para ayuno, con propósitos específicos, con peticiones específicas dentro de la iglesia como cuerpo de Cristo. Así como también como a manera particular, como miembros, cada quien orar y establecer tiempos de ayuno en tu vida de crecimiento espiritual. Es tan importante. Cuando de repente se habla del ayuno, hermanos, indudablemente surgen preguntas y muchas preguntas, hermanos. Solamente te voy a mencionar algunas de ellas, no todas, pero por ejemplo, hay gente que dice cuando se menciona el ayuno, cuando se le menciona al creyente, al nuevo creyente y al creyente ya de muchos años en el evangelio, ¿verdad? Esos creyentes de muchos años llegan a preguntar también, bueno, pero ¿el creyente debe de ayunar? Otra pregunta es, ¿hay alguna virtud en el ayuno? ¿Qué objetivo o para qué nos sirve o qué beneficio voy a obtener? Otra pregunta, pero
¿Y el ayuno en qué va a edificar mi vida personal o mi vida de creyente o mi vida de oración o mi vida espiritual? Otra pregunta, otra interrogante que hay en el creyente y en el nuevo creyente, en el creyente de muchos años y en el nuevo creyente. Pero ayunar nada más es que yo deje de comer, que hoy me proponga no probar alimentos. ¿Eso es el ayuno o cómo? Otra pregunta, otra interrogante. ¿Cuánto debemos ayunar? ¿Cuánto tiempo? ¿Todo el día, mediodía? ¿Cuánto tiempo tenemos que ayunar? Otra pregunta, y que lo ha hecho, a mí me lo han hecho muchas personas que dicen, pero ¿puedo ayunar sin orar? Nada más ayunar y no oro. ¿O puedo, o cómo es? ¿O tengo que ayunar y también tengo que orar? ¿Cómo es eso? Otra interrogante, dicen, ¿cuál es la importancia espiritual del ayuno? O sea, ¿qué importancia tiene en todo lo espiritual el ayuno? ¿Es importante? Y todas estas interrogantes las vamos a ir despejando, hermanos. Estas interrogantes que te acabo de mencionar las vamos a ir despejando poco a poco. Porque es necesario, hermanitos preciosos, de que comencemos a hacer uso de ese recurso que Dios también puso al alcance tuyo y también a mi alcance. Tenemos que hacer del ayuno también un estilo de vida, así como tenemos que hacer de nuestra vida un estilo de vida de oración. Tiene que formar parte de nuestro estilo de vida la oración, el ayuno, la lectura, el estudio de la palabra de Dios. Tiene que formar parte de nuestra nueva naturaleza, de nuestro nuevo estilo de vida, porque ahora acuérdate que somos hijos de Dios y que el testamento que Dios dejó para nuestras vidas es el Antiguo y el Nuevo Testamento, es un libro, es la Biblia, y que ahí está la voluntad de Dios para nuestras vidas, que tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios, cuáles las bendiciones de Dios para nuestras vidas, qué es lo que Dios dejó para nosotros. Tenemos que hacer un estilo de vida diferente, porque ahora somos diferentes, porque ahora formamos parte del reino. Tenemos que formar parte de nuestra vida la oración, el estudio de la palabra y el ayuno. El ayuno tiene que ser parte de nuestro estilo de vida para poder caminar como Dios quiere que caminemos. Vamos a estudiar, vamos a ver te voy a dar algunas pautas generales para ayudarte, para ayudarnos a entender por medio de este estudio qué es el ayuno y por qué quiere Dios o por qué dice Dios que debemos de ayunar. Como primer punto, vamos a ver que el ayuno es parte natural de la vida cristiana, o debiera de ser la parte natural de la vida cristiana. Te decía yo hace unos momentos, ¿verdad? Tenemos una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza es diferente. La antigua naturaleza, la vieja naturaleza, le gustaba las cosas que a Dios no le agradaban, ¿verdad? A la antigua naturaleza le gustaba el pecado, la concupiscencia, pero la nueva naturaleza, esa nueva naturaleza que hemos adquirido
al recibir a Jesucristo, al formar parte del reino, al formar parte de su familia, esta nueva naturaleza se alimenta de cosas diferentes. Y esta nueva naturaleza se alimenta de la palabra, se alimenta de la voluntad de Dios, se alimenta de la oración, se alimenta del ayuno. Entonces, por lo tanto, en nuestra nueva naturaleza debe de ser algo totalmente natural el ayuno en nuestras vidas. Primeramente, porque el ayuno debería de ser una parte natural en tu vida y en mi vida. De la misma forma que practicamos los hábitos de leer la Biblia y de orar, debemos de también practicar el ayuno. Esto es necesario que hagamos, así como ahora en nuestra nueva naturaleza está el deseo, porque ahora habita el Espíritu Santo en nuestras vidas y tenemos el deseo de orar, tenemos el deseo de escudriñar la palabra, de estudiar la palabra de Dios, de predicar el evangelio. Así también debe de ser algo tan natural en nosotros practicar el ayuno. Es tener ese hábito también de ayunar. La oración y el ayuno son partes iguales de un mismo ministerio. Entonces quiere decir que la oración y el ayuno están al mismo nivel. Son parte del mismo ministerio. Mira lo que dice Mateo. Mira lo que dice Mateo 6, del 5 al 6. Dice la palabra de Dios: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí Jesús nos está hablando de la oración. Entonces aquí nos está hablando Jesús de lo importante que es el orar. Pero Jesús no quiere, aquí nos habla Jesús de que no seamos hipócritas, que no seamos como esa gente que les gusta hablar oraciones con una retórica para apantallar a fulano y a mangano, o que donde quiera se andan, hay gente, ¿verdad? Vemos, a mí me ha tocado ver mucha gente que llega a una esquina o que llega aquí o que llega allá y se andan persinando. El Señor no quiere que hagamos eso. El Señor no quiere que hagamos oraciones espectaculares ni que usemos la mejor retórica para hablarle. El Señor nos dice, mira, cuando ores, ve y enciérrate allí en tu cuarto, en tu recámara, y ora, pídele a tu Padre que está ahí en lo secreto. Y tu Padre que te está escuchando en lo secreto, ahí te va a recompensar en público. Debemos de aprender a orar correctamente, orar con sencillez, orar. ¿Te acuerdas aquellos hombres que estaban en la sinagoga? Y entró un hombre y se paró y dijo, Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como fulano, como mangano y como perengano. Y otro estaba por allá, ahí de rodillas, llorando, suplicando y diciendo, Señor, perdóname y sé propicio a mi pecador. Y dice el Señor Jesús, ¿quién crees tú? ¿Quién crees tú que salió perdonado? Aquel hombre hablaba, yo no soy como aquel que es esto, ni como aquel que es otro. Pero aquel estaba pidiendo perdón. El Señor no quiere que le digamos, Señor, ay, yo te doy gracias porque yo no soy como fulanita que es una chismosa. Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como aquel que nomás habla tantas mentiras, Señor. Y yo te doy gracias, Señor, porque no,
Señor quiere que le digamos, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, por mi manera de comportarme, por mi manera de hablar, Señor. Porque yo digo que soy cristiana, Señor, y te avergüenzo con mi manera de hablar, con mi manera de comportarme. Ayúdame, Señor, a tener un buen testimonio. Perdóname, perdóname por las cosas que hago incorrectas y que a ti te ofenden. Quiere que nosotros estemos ahí hablándole, pero con un corazón verdaderamente arrepentido. Y cuando el Señor dice, fíjate cómo dice aquí el Señor, ¿verdad? Dice, y cuando ores, fíjate aquí qué maravilloso, ¿no? Porque Él hace énfasis. Él no dijo, ¿y si oras? No, Él no dijo, ¿y si oras? No dijo, ¿y cuando ores? Amén. Dice aquí, dice, cuando tú ores, entra a tu aposento, no cuando oras, cuando ores. Y vemos más adelante que en el mismo pasaje, miren el versículo 16 y 17, cómo nos está hablando también del ayuno. Dice así, y cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Fíjate qué extraordinario. Aquí el Señor Jesús nos está diciendo, cuando ores, no te pongas ahí a gritar y a vociferar y no, hazlo con humildad, con sencillez. Ahí ve a tu recámara y ahí yo te estoy escuchando, dice el Señor. Sé humilde, sé sencillo, ¿verdad? Y dice también, y cuando ayunes, también dice, ¿verdad? Cuando ayunes, no seas, dice, cuando ayunéis, no seáis austeros, dice, como los hipócritas, dice, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor? Dice el Señor, cuando estés ayunando, cuando ayunes, no seas como ellos, que, ay, ponen sus rostros todos pálidos, sus caras todas tristes, ay, que, oye, pero ¿qué estás? ¿Estás enfermo? No, es que estoy ayunando y no he comido nada y ya tengo todo el día sin ayunar. Entonces, el Señor no quiere que hagamos eso. El Señor no quiere que le andemos anunciando a todo el mundo. Ay, es que mira, estoy ayunando. No, el Señor dice aquí, dice, cuando tú ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Qué quiere decir esto? Mira, que no se note que estás ayunando, que no haya tristeza en tu rostro. Arréglate, peínate, báñate. Que si la gente, ¿verdad?, se entera que estás ayunando, sea porque te digan, oye, no gustas. No, gracias. Ay, es que, no, gracias. Es que estoy ayunando. Pero no porque lo andes mencionando de que, oye, es que, ¿qué tienes? Te ves así como muy, ay, no sé, como si estuvieras enfermo. ¿Qué te pasa? Ah, no, es que estoy ayunando. No, el Señor quiere que aun cuando ayunemos, tengamos nuestro rostro afable, nuestro rostro con gozo. Entonces, cuando vayamos a ayunar, cuando dispongamos a ayunar, vayamos, lavemos nuestro rostro, arreglémonos, peinémonos y vayamos a la presencia del Señor y decirle, Señor, vengo a ayunar, Padre. Te vengo a presentar un ayuno por tal y por esta petición específica. Hay momentos en que el Espíritu Santo se moverá en una persona o en un grupo de personas y sobrenaturalmente les dará un deseo
por lo que hay que ayunar. Por eso es importante, aquí nuestro estudio nos está diciendo que hay momentos en que el Espíritu Santo nos hace sentir una necesidad específica para ayunar por ciertas cosas. ¿Por qué puedes ayunar? Pues no sé, ¿verdad? A lo mejor, un ejemplo, si tengo un hijo que anda desbalagado y que no quiere, que se ha alejado de las cosas de Dios, y bueno, pues yo siento en mi corazón, voy a ayunar para pedirle al Señor pues que me ayude con esta situación, con mi hijo que está lejos de las cosas de Dios, para que el Señor toque su vida y él pueda regresar, para que a mí me dé sabiduría, para decirle a mi hijo, hablarle con la palabra, para que él vuelva a las cosas de Dios. O a lo mejor, ay, el Espíritu Santo me está haciendo sentir que tengo que ayunar por el hermanito fulano que a lo mejor ha estado enfermo, Señor, pues yo voy a ayunar por esta persona. O a lo mejor como grupo, ¿verdad? A lo mejor como grupo va a hacerle sentir a alguien de ese grupo dentro de la iglesia que van a ayunar, no sé, a lo mejor por la iglesia en general, o a lo mejor por los pastores, o a lo mejor por X circunstancia. Y que entonces estaremos ayunando por esta situación, con ese propósito. Pero la mayoría de las veces el ayuno es un acto de nuestra fe y de nuestra voluntad. Es algo que por nuestra propia fe lo vamos a llevar a cabo, porque tengo la convicción de que es parte de mi diario vivir el ayuno, lo voy a llevar a cabo. No sé, a lo mejor llevarlo a cabo un día por semana y decir, bueno, pues este día lo voy a dedicar para hacer peticiones de, no sé, por algo que tú necesites o por algún enfermo, por algún familiar o por alguien específico en la iglesia. Entonces, tenemos que hacerlo como parte de nuestra fe, que el ayuno forme parte de nuestra vida diaria, de nuestro diario vivir, que lo podamos llevar a la práctica y porque nosotros queremos hacerlo, no porque nadie te lo quiera imponer, es parte de la vida cristiana y no se trata de que alguien viene y te diga, hoy vas a orar aunque tú no quieras hacerlo, porque entonces así no funciona. Es parte de la vida cristiana porque tú lo quieres hacer, porque es parte de tu fe y lo quieres practicar y lo quieres llevar a cabo. Hay diferentes maneras de ayunar. Cuando no tienes el hábito de hacerlo, puedes hacer ayunos parciales de mediodía, de nada más la mitad del día. Hay ayunos que pueden ser también nada más retirar el alimento sólido y poder tomar líquidos. Hay otro que cuando tú ya estás ejercitado, puedes dejar de tomar alimentos sólidos y también líquidos, pero es conforme tú vas habituándote al ayuno. Y conforme lo vayas tú practicando, tu organismo y tu vida en oración, tu vida de ayuno va a irse fortificando y vas a ver que cada día vas a poder llevar a cabo tu ayuno con más eficacia que al principio. Entonces, te acabo yo de decir que es un acto de nuestra fe y de nuestra voluntad. Es una decisión que tomamos basados en nuestra obediencia a Cristo. Aunque queramos comer, temporalmente elegimos no hacerlo porque amamos al Señor. Entonces, es parte de nuestro ejercicio como obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque acabamos de leer en Mateo 6 del 16, ¿verdad? Que también debemos hacer práctica, así como nos habla en Mateo 6, 5 y 6, nos habla de la oración, que es parte. Acuérdate que el Señor nos habla que escudriñemos las escrituras porque en ella podemos encontrar la vida eterna y esa vida eterna es Cristo Jesús. Y también nos habla de que debemos orar, debemos buscar tiempos de oración
Y ya vimos en nuestro estudio pasado que dice, orad sin cesar, orad unos por otros, orad por los santos, unos por otros. Te decía yo la semana pasada cuando hablamos, la palabra de Dios habla de los santos, no habla de esos muñecos de yeso o de madera o de oro o de plata. No, el Señor habla de nosotros, de los que le servimos, de lo que le seguimos, porque somos sus santos, porque somos apartados. Santos quiere decir apartados para Dios. Entonces, tenemos que estar fervientes en oración, pero también hacer práctica de nuestra vida cristiana el ayuno. Y dice el Señor que cuando oremos, pues lo hagamos de la manera correcta. Amén, gloria a Dios. Y que además es parte, es una decisión que tú y yo tomamos como parte de nuestra obediencia a Cristo. Voy a leer la escritura, voy a orar y voy a ayunar porque es lo que Dios me demanda que haga para el fortalecimiento de mi vida cristiana, para mi fortalecimiento en mi vida para servirle. Creo, mis hermanitos preciosos, que hasta aquí nos vamos a quedar. Vamos a dejar aquí este estudio del ayuno como parte natural de nuestra vida cristiana, porque nosotros, así como comemos para que nuestro cuerpo, ¿verdad?, no decaiga, nuestro cuerpo reciba los nutrientes necesarios y tengamos una vida saludable, una vida física y saludable, correcta, así también nuestra nueva naturaleza, nuestra vida espiritual, también nosotros determinamos dejar de comer el alimento sólido para darle a nuestra vida espiritual alimento que también es necesario para él, como es la oración, el estudio de la palabra y el ayuno. Entonces, más adelante vamos a estudiar cuál es el propósito del ayuno, ¿sí? Hoy ya estudiamos que el ayuno es parte natural de la vida cristiana y que debemos de llevarlo a cabo. Vamos a ir estudiando cómo se lleva a cabo, cómo lo podemos ya instituir en nuestras vidas para alguien que a lo mejor nunca ha ayunado, hablando en el aspecto espiritual, porque a lo mejor ha dejado de ayunar porque a lo mejor le van a hacer un estudio y le requieren ayuno para hacérselo. No, vamos a ver aquí el ayuno en la palabra de Dios qué significa y qué beneficio trae a nuestra vida, qué propósito, cómo lo debemos de realizar, cómo debemos de llevarlo a cabo y cómo es el ayuno que le agrada a Dios. Por hoy vamos a dar por terminado este estudio o esta clase, porque todavía nos falta gran parte de este estudio, que nosotros elegimos también ayunar porque amamos a Dios. Vamos a orar para terminar el día de hoy. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, Padre, gracias te doy por este día, Señor. Gracias porque así como hemos estudiado, Señor, que nos has dejado el recurso de tu palabra, Señor, de la Sagrada Escritura, Señor, para conocerte, Señor, para conocer las maravillas que tú hiciste desde la fundación del mundo, Señor, hasta el día de hoy tú lo sigues haciendo, Padre. Gracias, amado Dios, porque en tu palabra está escrita todas aquellas maravillas que hiciste y también las que sigues haciendo y las que están por venir a cumplirse, Señor. Gracias, Padre, pero también has puesto la oración como un recurso maravilloso para fortalecimiento de nuestra vida, Señor, para platicar contigo, Señor, para orar unos por otros, Padre. Pero ahora también estamos estudiando, Señor, que el ayuno, Señor, también es un requerimiento importante para el fortalecimiento de nuestra vida espiritual, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a comprender, Señor, este estudio en su cabalidad, Padre, que podamos comprender que el ayuno es tan vital en nuestras vidas como la lectura de tu palabra, como el hacer, Señor, establecer la palabra y llevarla a cabo en nuestras vidas, Señor, como la oración, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender
que este recurso que tú dejaste, Señor, para nosotros también es de vital importancia, Señor. Ayúdanos a entender el propósito de él, Señor, y cómo lo debemos de llevar a cabo, Señor, con efectividad en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por mis hermanitos en la fe, por todo aquel, Señor, amigo o amiga que escuchó este estudio, Señor. Yo te pido que tú, Señor, esta palabra, Señor, este estudio, Señor, quede en sus corazones y en sus mentes, Padre Santo. Que la palabra que leímos, Señor, quede establecida en sus vidas y en mi vida, Señor. Gracias, Padre, te doy por mis pastores, Pastor Doroteo Rivera Zarza, Señor, y mi pastora Adriana Herrera Ortiz, Señor, bendice sus vidas, Señor, bendice sus ministerios, guárdalos en el hueco de tu mano poderosa, Señor. Te pido, Señor, por el pastor Héctor y su esposita Gisela, Señor, bendice sus vidas, Señor, que sigan, Señor, llevando a cabo, Señor, el ministerio de la radio, Padre, administrándolo, Señor, de manera sabia de parte tuya, Señor, para seguir, Señor, propagando el evangelio, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, Señor, que participan, Señor, dando la palabra, Señor, dando estudios, Señor, en esta radio. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícelos, Padre Santo, que la palabra, Señor, que se ministre, llegue, Señor, a donde tenga que llegar, Señor, porque tu palabra nunca volverá vacía, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, Señor, por el privilegio que me das de servirte, Señor, de hablarle a otros de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén. Padre, te doy muchas gracias, amado Señor. Y hermanito precioso, como cada lunes, hermano, te invito ahorita, pues bueno, tenemos suspendidos los servicios presenciales, pero estamos teniendo nuestros servicios vía Zoom y vía Facebook en la página de la comunidad de fe Dios es fiel. Te invito a que te conectes los domingos a las 11:30 de la mañana para que escuches palabra sana, doctrina sana. En el nombre de Jesús me despido. Te mando una bendición especial, hermanito, que el Señor te guarde y te prospere. Bendiciones.